qué es la hidrostática. Bueno, la hidrostática es la rama de la ciencia que estudia los fluidos en su estado de reposo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no existe una fuerza que altere su movimiento o posición de esto. Los principales principios que apoyan o que van de la mano de la hidrodinámica es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. A continuación, daremos unos ejemplos. Ahora yo explicaré lo que es un líquido y sus características. ¿Qué es un líquido? Un líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que su volumen es casi constante en un rango que se puede decir que es de alta presión. El líquido es un estado que tiene su volumen definido, pero no tiene forma fija. Ahora mencionaré las características de los líquidos, que son 5: cohesión, adhesión, tensión superficial, viscosidad y capilaridad. Ahora diré lo que es cohesión. Cohesión es la fuerza de atracción entre dos moléculas iguales. Como vemos, aquí tenemos dos botellas con agua. Si derramo una agua en otra botella, vemos que se hace una sola. ¿Qué quiere decir esto? Que sus moléculas son iguales. Esto es lo que hace la cohesión. Entonces, es la fuerza de atracción entre dos moléculas diferentes. Ahora daré un ejemplo de adhesión con una moneda y un líquido. Como vemos, en la moneda se formó una burbuja. Esa es la fuerza de atracción entre dos moléculas diferentes, que es la adhesión. Ahora hablaremos sobre tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la fuerza que se manifiesta sobre la superficie de un líquido. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, vemos una mosca flotando sobre el líquido. Eso es la fuerza que se manifiesta en la superficie del líquido. Eso es la tensión superficial. Ahora hablaré de viscosidad. La viscosidad es la resistencia de un líquido al fluir. Un ejemplo claro es la miel. Por ejemplo, en este video vemos que la cuchara está derramando la miel, pero va lentamente. Eso es la resistencia del líquido que está fluyendo. Y por último hablaré de capilaridad. La capilaridad es cuando el líquido entra en contacto en una pared sólida. Un ejemplo es el tubo capilar. Vemos si le derramamos, como está en la imagen, le derramamos agua, va subiendo poco a poco. Eso es cuando entra en contacto con algo sólido el líquido. La densidad. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa y de un determinado volumen de un líquido o un objeto sólido. Su fórmula es masa sobre volumen. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es kilogramos sobre metros cúbicos. Peso específico. El peso específico es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen. Su fórmula es peso específico igual peso de la sustancia sobre el volumen de la sustancia. O también puede ser masa de la sustancia por aceleración de la gravedad sobre volumen. También puede ser densidad por aceleración de la gravedad. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es newtons sobre metros cúbicos. A continuación, presentaré dos ejemplos donde se manifiesten la densidad y el peso específico. Aquí tenemos un recipiente con aceite y un recipiente con agua. Nosotros si ustedes observan, el aceite subió hacia arriba. ¿Por qué? Porque el agua
es más densa y más pesada. Bueno, a continuación les presentaré el otro experimento. Aquí tengo dos vasos con agua. Uno no tiene sal y el otro sí. Si nosotros le agregamos un huevo al vaso que no tiene sal, este desciende. Pero, ¿qué ocurre si nosotros le agregamos un huevo al vaso con agua con sal? Este sube a la superficie. ¿Por qué? Porque el agua con sal es más densa que el agua que no tiene sal. Yo les voy a hablar sobre la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza perpendicular por unidad de superficie. Un ejemplo sería al comprimir algo. Si yo comprimo con cierta fuerza esta superficie, tal vez no se note, pero se crea cierta presión que puede incluso hacer que la tapa de esta botella salga disparada. La presión tiene una fórmula, la cual es esta. Es presión igual a fuerza sobre superficie. Y la presión se da en newtons sobre metros cuadrados, o lo que es igual a un pascal. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que ejerce un fluido en reposo debido a su mismo peso. También se define como el producto entre la densidad de un fluido y la aceleración de la gravedad. Bueno, vamos con su fórmula y unidades. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fórmula de la presión hidrostática. pH igual a P por G por H, sabiendo que el pH es la presión hidrostática. Esto se da en newtons entre metros al cuadrado. La P es la densidad del líquido y esto se da en kilogramos entre metros cúbicos. La G es la magnitud de la gravedad y esto se da en 9.8 metros entre segundos al cuadrado. Y la H es la altura de la superficie y esto se da en metros. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica es una fuerza por unidad de superficie que esta ejerce un aire que es formada por la atmósfera de su superficie terrestre. El valor de esta presión es el siguiente: 101.13 kilopascal. Vamos con su fórmula y unidades. Bueno, ahora les voy a presentar la fórmula de la presión atmosférica. P igual a F entre A, sabiendo que la P es la presión y esto se da en newtons entre metros al cuadrado. La F es la fuerza y esto se da en newtons. Y la A es el área y esto se da en metros al cuadrado. Se conoce como presión absoluta a la presión real que se ejerce sobre un punto dado. Esta está relacionada con la presión atmosférica y con la presión manométrica. Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La fórmula de la presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Yo les voy a explicar sobre lo que habla el principio de Pascal. El principio de Pascal lo que nos dice es que la presión ejercida sobre un fluido dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en cada una de ellas. Bueno, para esto les daré mejor un ejemplo. En una botella de paredes indeformables tenemos que está llena de líquido. Entonces, aunque no lo podamos ver, este líquido
ejerce una cierta presión hacia todas direcciones de la botella. Incluso nosotros, al hacer un poco de presión, saldrá disparada porque sigue haciendo la misma fuerza, que el líquido se transmite con la misma fuerza hacia todas las direcciones. Y eso fue el teorema, el principio de Pascal. Bueno, yo les voy a hablar acerca del principio de Arquímedes. Este dice que todo cuerpo que es sumergido total o parcialmente en el agua experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual a la cantidad de líquido desplazado. Antes de pasarles al ejemplo, primero les voy a explicar la fórmula. La fórmula es la siguiente. Y dice, empuje es igual a peso específico por volumen desplazado o volumen sumergido por gravedad. Ahora, ¿por qué volumen desplazado y por qué volumen sumergido? Para eso lo explicaremos con esta pelotita. La pelotita, al introducirla aquí, como se puede ver, no está totalmente sumergida. Esto se debe a la siguiente. Hay una fuerza que la empuja hacia arriba. Es la fuerza de empuje, la misma que descubrió Arquímedes. Como hay una parte dentro de la pelota que está dentro del agua, a este se le llama volumen sumergido. Y ya hay una parte que desplazó la pelota al entrar, se le llama volumen desplazado. Es por eso que pueden ser sustituidos los dos. Es por esto mismo que los barcos pueden flotar, ya que supongamos que esto es un barco muy pesado. Un barco al andar, como se puede apreciar aquí, lo que estaría haciendo es desplazar una gran cantidad de agua. Si pesáramos esta agua, daría una cantidad de energía enorme, que es la misma que sostiene a este barco. Y es por eso mismo que los barcos pueden flotar. Pues bueno, ese ha sido el principio de Arquímedes. Este tema es muy importante en la hidroestática.